¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Bueno, vamos a empezar con nuestra cápsula. Nos habíamos quedado en ¿qué es un apóstol? Bueno, es alguien que va a implantar una cultura de su reino a una nación. Eso es un apóstol. Desde aquí vemos algunas diferencias y unas características del significado de que es un apóstol. Ahora, ¿por qué? Porque ahora todo el mundo se dice ser apóstol. Pero la siguiente pregunta sería, ¿en verdad está funcionando como apóstol? ¿Se está implantando la cultura del reino? ¿Se está implantando el crecimiento de la cultura del reino de Dios? ¿O simplemente se dice ser apóstol porque tiene algunas iglesias? ¿O por determinada gente que tiene? ¿O por ser una persona anciana de muchos años sirviendo en la iglesia y por eso ya es apóstol? Quiero mencionar algo claro, quiero hacer énfasis, no le estamos echando a los apóstoles, sino que tenemos que ver cuál es la característica de un apóstol en este tiempo y en el nuevo pacto. ¿Cuál es su función de un verdadero apóstol? Siendo claros, lo que mencionaba anteriormente, se dice ser apóstol por las iglesias que tiene, por cierta cantidad de gente que tiene. Entonces esa no es una característica de un apóstol, es parte de, pero no es un apóstol. La señal de un apóstol era o es que el apóstol implanta la cultura de un imperio a una ciudad, y el apóstol tiene que afectar a la sociedad, cada área que le rodea. La vida de las personas tiene que ser impactadas. Una iglesia apostólica como la de nosotros es afectar en el entrenamiento, ser edificado en Cristo, y que esa persona, donde quiera que vaya, donde quiera que se encuentre, donde quiera que esté, en el área en que se desenvuelva, en la sociedad, tiene que afectar a las personas que lo rodean. Tiene que ser manifestado a Jesucristo. Cuando nosotros estamos manifestando a Cristo, a donde vamos, afectamos todas esas áreas de las que nos rodean. A la sociedad se empiezan a impactar las vidas, porque no somos nosotros, sino es el Espíritu Santo que ha despertado en nosotros. Ahora bien, ¿qué es un profeta? Bueno, el profeta tiene que ver con un hombre que está viendo más allá, que es un hombre visionario, es alguien que está percibiendo lo que Dios quiere hacer en este tiempo, lo que Dios está hablando, y va muy pegado al apóstol, implantando la cultura del reino a donde él va, y empiezan a afectar cada área. Si nosotros leemos la Biblia bajo el contexto religioso, no entenderemos el libro de los Hechos. Si nosotros seguimos leyendo la Biblia sin el contexto del nuevo pacto, no entenderemos nada del nuevo pacto. Aún no nos hemos introducido también a vivir lo que es una vida del Espíritu. Ahora, si tú lees la Biblia sin el contexto del nuevo pacto, no entenderás verdaderamente lo apostólico y no operarás en el nivel apostólico, sino que encerrarás el ministerio apostólico y matarás mucha operatividad, frenarás mucho poder, mucha visión. Entonces, ¿qué estamos aprendiendo? Y esto es algo importante e interesante. El asunto de Dios ya no es discutir, ya no es debatir, y yo tengo más gente, ya viene Cristo. No es debatir entre nosotros mismos, no es ver si te vas al infierno o no, o el rapto, que Cristo ya viene pronto. Ahora el punto del Señor tiene que ver con la operatividad de la iglesia. A Él le interesa que la iglesia opere en un más alto nivel de gobierno. Para eso tenemos que entender el contexto de la Biblia, donde el contexto en el nuevo pacto lo tienes que entender, pero no con tu entendimiento, sino basado en el Espíritu.
Y esto es algo extraordinario, porque si no lo entiendes vas a malinterpretar y no tendrás el nivel de operatividad que la iglesia apostólica tenía, o que la iglesia apostólica menciona en el libro de los Hechos. Muchos se maravillan, quieren que regrese ese tiempo. Estamos convencidos de que esos tiempos volverán, se van a potencializar, se están potencializando, porque la gloria postrera es mejor que la primera. La iglesia no termina en el poder del libro de los Hechos, sino que un poder mayor del que se vivió en el libro de los Hechos está aconteciendo en este tiempo, estableciendo la vida en el nuevo pacto. ¿Qué es lo que estamos dando a entender? Que lo que el Señor está hablando ahora tiene que ver con la operatividad de manifestaciones. Por ejemplo, el nivel de poder que sale de la iglesia es un nivel de gloria que sale de la iglesia, y eso es lo que Dios quiere manifestar manifestar el pacto a través de manifestar el nuevo pacto a través de la iglesia. Para eso la diseñó, para un nuevo pacto, no para el viejo pacto. El libro de los Hechos se manifestará en mi iglesia hasta que no cambie mi mentalidad. Tienes que cambiar tu mentalidad para que la gloria de Dios se manifieste. Una mentalidad del reino de Dios, una mentalidad, ¿sí?, en la cual tú estarás experimentando cosas extraordinarias, una mentalidad de imperio, una mentalidad en el nuevo pacto. Pero hasta que tú no cambies tu mentalidad de reino, no vas a poder palpar, no vas a poder percibir, no vas a poder entender lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Nosotros vemos también aquí en el libro de los Hechos de cómo debe de funcionar cada área de nuestra sociedad. El problema de la religión es que ha limitado el ministerio apostólico, lo ha encerrado. Sin embargo, vemos a un apóstol que es llamado a la sociedad en cada área. Apóstoles a los deportes, apóstoles a la medicina, apóstoles a la educación, apóstoles a la política, apóstoles a la cultura, apóstoles a la familia, y así restaurando cada familia. Pero el problema de la religión es que todo lo ha encerrado sobre las cuatro paredes de la iglesia. También hay dos grandes periodos: el ministerio apostólico de Jerusalén, el cual la figura principal es Pedro. El primer periodo es cuando la iglesia de Jerusalén figura, y la figura prominente es el apóstol Pedro. Empieza a figurar el apóstol Pablo en la segunda etapa, siendo la figura principal del versículo 13 de Hechos, donde hay una redefinición de su ministerio apostólico, y el 60% del Nuevo Testamento se escribe en este tiempo, en el capítulo 13. Es muy interesante. ¿Por qué? Porque la religión católica es una marca en México que nos ha afectado bastante. Lo digo con mucho respeto, no estoy derribando a los católicos, ni mucho menos haciendo competencia, sino que cuando una persona viene a Jesucristo le cuesta mucho trabajo, porque la figura principal del catolicismo es Pedro. Ahora, el mayor alcance se puede ver en el capítulo 13. Nos damos cuenta, nos podemos dar cuenta que es muy predominante cómo el apóstol Pablo tiene una mentalidad del reino, pero la mentalidad de los primeros 12 apóstoles judíos era una mentalidad religiosa. Y a partir de aquí vemos unas cosas en las cuales no estamos desacreditando, lo vuelvo a repetir, a ningún apóstol. Y es algo extraordinario, porque tú tienes que experimentar lo que Dios está haciendo en este tiempo. La mentalidad de los primeros 12 apóstoles era una mentalidad religiosa. Las únicas iglesias que se establecieron en ese tiempo, las únicas iglesias eran judías, porque seguían guardando la ley, se seguían circuncidando. Aun cuando ellos estaban predicando un evangelio
de Jesucristo, pero ellos seguían enfocados en los judíos, aun cuando también Dios les dijo que fueran al mundo y predicaran a toda criatura. Sin embargo, ellos estaban enfocados nada más en los judíos, por su mentalidad religiosa, por su mentalidad del antiguo pacto. Pero vemos a un apóstol, Pablo, que a partir del capítulo 13 él empieza a figurar y empieza a predicar el evangelio en Jerusalén, Judea y hasta el último de la tierra. Y ellos no fueron allá. Sin embargo, el apóstol Pablo, él y sus iglesias alcanzaron hasta el último de la tierra. Y esto lo veremos en el próximo capítulo. Nos extenderemos un poquito. Gracias, que sea de bendición y un cordial saludo a todos, que Dios les bendiga. Saludos a nuestros pastores, Joaquín Díaz y Cristian Rubio. Bueno, en la próxima cápsula estaremos viendo esto. Que Dios les bendiga.